Martes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Créanme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos recuerda que somos administradores de los bienes que Dios nos ha concedido. Nos recuerda que Dios lo puede todo, que hay una vida eterna, y también nos invita al seguimiento radical a Jesucristo. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo al inicio de este Evangelio: Créanme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Ante estas palabras, o mejor dicho, con estas palabras, nuestro Señor nos está invitando a la generosidad, al desprendimiento. Nos está recordando que somos administradores de unos bienes que Dios nos ha concedido, bienes como la vida, la existencia, la fe, facultades como la inteligencia, la voluntad, la libertad, habilidades que cada quien las tiene distintas, bienes que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, también bienes materiales. Todo esto nos invita a ser administradores de todos estos bienes. Pero cuando el corazón se pone totalmente en estas cosas, en estos bienes de este mundo, entonces encuentra sentido esta comparación que ha expresado nuestro Señor Jesucristo. Con esta comparación, Jesús expone la imposibilidad que tienen de participar en el reino de Dios los que ponen su corazón en los bienes de este mundo. Pero ante la reacción de los apóstoles, entonces, ¿quién puede salvarse? Nuestro Señor Jesucristo les recuerda que para Dios todo es posible, es decir, con la gracia divina el hombre puede tener la fortaleza y la generosidad suficientes para hacer de las riquezas un instrumento de servicio a Dios y a los hombres. Y por eso decíamos que estas palabras de nuestro Señor son una invitación a la generosidad, al desprendimiento, al buen uso, a la buena administración de estos bienes, todos los bienes que de Dios hemos recibido. Luego, ante las palabras de San Pedro: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesucristo le va a responder: cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Jesucristo está hablando del final de los tiempos, de su segunda venida, de la vida eterna, cuando dice y expresa
la palabra regeneración, se entiende aquí la renovación de todas las cosas cuando Él, nuestro Señor Jesucristo, venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Parte integrante de esta renovación será la resurrección de los cuerpos. El antiguo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba constituido por 12 tribus. El nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, de la cual formamos parte a partir del bautismo, y a la que están llamados todos los hombres, está fundada por Jesucristo sobre los 12 apóstoles bajo el primado de Pedro. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dice, le contesta a Pedro, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Y finalmente en este evangelio nuestro Señor dice, el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí nos encontramos con unas expresiones muy gráficas de nuestro Señor que no deben ser rebajadas, que no deben ser atenuadas. Se significa en estas palabras que el amor a Jesucristo y a su Evangelio debe estar por encima de todo. Además, estas frases no deben interpretarse en forma contradictoria con la voluntad del mismo Dios que ha instituido y santificado los lazos familiares. Este Evangelio, pues, nos recuerda que somos administradores en esta vida y todo lo que esta vida nos trae, que nos recuerda que existe la vida eterna y también nos propone un seguimiento radical a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima interceda por todos ustedes y que sus santos ángeles les protejan, les acompañen y les libren de todo mal en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.